Bueno, quisiera comenzar preguntando quién tiene algún trabajo de investigación, algún resultado ya. A ver, Miguel Latorre, Buenas tardes. Ahora sí. ¿hiciste la experiencia? Sí, señor, realicé cinco experiencias en total. Traté de hacerlo en diferentes tiempos. Al principio lo hice por la mañana, otras veces por la noche, otras veces incluso yo sé que pues no era como tal el objetivo del ejercicio, pero traté de realizarlo en movimiento, a ver qué cosas surgían. Em, Y pues bueno, tratar de conectar las cinco experiencias que tuve en una sola, quizás lo que veo más como un patrón, si podría decirlo, sería eh, ciertos colores que se presentan en algunas partes cuando estoy ensoñando. Por ejemplo, pues puedo comentar algunas partes o... Sí, me gustaría si puedes, digo, ya que tuviste 5 experiencias, escribiste las 5, Ujú. supongo. Entonces, si puedes leer la que te parezca más interesante o la menos interesante, Ok, para ver en qué consiste, ok. o Ok, para que leerlas todas. ok, perfecto. Bueno, pues bueno, la primera estaba recostado en la cama. Pues bueno, pues la primera experiencia estaba recostado en la cama y era en la madrugada. Al inicio fue un poco complicado concentrarse para empezar a soñar y ya luego la primera imagen apareció. Fue un terreno oscuro, arenoso, se veía muy bien los granos de arena. Eso me pareció particularmente como, sí, me pareció muy particular porque los granos los veía muy claros. Era como si los granos los estuviera enfocando con una cámara y lo otro se veía difuminado. Em, la vista en donde estaba era como si estuviese dentro de la arena y luego empezara a emerger desde dicho campo. Luego la perspectiva cambiaba y fue como si estuviera mirando un cuadro transparente donde veía varios niveles. Lo más profundo era el barro, luego los granos de la arena muy visibles y muy palpables, y luego la textura que formaban todos estos granos en conjunto. Em, Estuve allí por un buen rato, luego todo cambió y ya la imagen tenía muchos colores pastel, pasaba de lo subterráneo, lo terrenal, hacia algo más etéreo, hacia algo más gaseoso, hacia un montón de nubes de muchos colores, como el color piel, color rosado, blanco y verde, y eran una combinación de estos. Habían secciones que estaban más definidas y otras que estaban más difuminadas entre dichos colores, y no se veía muy bien cuáles colores estaban puestos allí, sino que era una mezcolanza. Traté de estar allí por un buen rato, pero luego cambió y ¿Cómo era la después me... mezcolanza? ¿Cómo era la mezcolanza, Miguel? Escríbelo, Ok, por favor. al principio, cuando veía estas nubes, como que habían secciones en donde se veía claro que de pronto resaltaba más el rosado, resaltaba más el verde en otra sección, pero habían secciones de esa masa gaseosa que sí se combinaban todos. Entonces no era muy claro cuál era el que estaba predominando dicho color resultante, si se podría decir. Se estaban moviendo esas masas de color. Exactamente, pero habían unas secciones en donde uno sí podía identificar claramente, este es el verde, este es el rosado, este es el color blanco. Pero estas otras secciones que se movían estaban como siempre como una enmaraña y no era muy claro que, ¿Puedes ejemplificar con las manos lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo ocurría? ok, había secciones en donde sí estaba como quieto, ¿no? Que estaba como las nubes así como rígidas, y habían otras secciones en donde se veía como si los colores se entremezclaran, como cuando uno se baña las manos quizás, y de pronto usa estos jabones que tienen diferentes colores, que de pronto al combinarse una mano con la otra como que empieza como a difuminarse todo eso y uno realmente ya después no sabe qué fue lo que quedó. Algo así, era como se estaban moviendo dichas masas.
algo así. Ujú. Ok. Y después de esta imagen me encontraba con un montón de líneas onduladas. Era una imagen que ya me había Perdón, un pasado momento, antes. perdón, un Sí. momento. Ujú, Eh, Se me olvidó preguntarte, ya que estaba la arena ujú. y que se distinguía más en detalle, como era la arena, casi un acercamiento, ¿no? Visual a sus granos, ¿cómo se pasó de eso a algo gaseoso? ¿Cómo fue ese cambio? Que es Ok, un salto poco explicable. ok. Cuando estaba en la parte arenosa es como si estuviese en algo terrenal, eh, como si estuviese parado sobre la arena de una playa, podría decirse. Sin embargo, antes yo me sentía debajo de dicha arena, solo que emergía, ¿no? Y ya después estaba sobre el suelo y cuando estaba en esa posición, de repente la imagen cambiaba muy abruptamente y ya estaba en un espacio más etéreo. Fue, O sea, tú sí, estabas debajo de la arena. ujú. Y después emergí, ya estaba en el suelo con los pies bien puestos en la tierra ¿Y cómo y fue que después emergieras? ¿Cómo fue que emergieras? ¿Te movías tú o se movía la arena? se movía la arena. Es como si yo me hubiera quedado quieto, tenía la arena puesta aquí sobre la cabeza y todos esos granos como que se empezaran a bajar, bajaban más, hasta que ya estaba de pie, hasta que ya estaba sin arena, pues hasta que ya no estaba atrapado, por así decirlo. Y ya cuando estaba con los pies bien puestos, era cuando la imagen de repente cambiaba así abruptamente y ya me encontraba como flotando. O sea, cuando Como... estabas debajo de la arena, ¿estabas recostado o estabas de pie? En la arena estaba, pues en el momento real estaba recostado en la cama, pero en en la ensoñación estaba de pie. Entonces la arena fue, por gravedad, Ujú, fue descendiendo ujú, y en la medida en la que descendía la arena no, bueno, va a tender a ir hacia la superficie, hacia el piso. ujú. Y mientras tanto, ¿qué es lo que queda? ¿Queda esta cosa nubosa o queda simplemente el aire y de pronto aparecen las nubes? ¿Cómo es esa transición? Exactamente, es más de cuenta una caja con arena, metes a una persona y la vas sacando poco a poco, solo que yo no sentía que nadie me estuviera jalando ni nada, sino que la arena iba hacia abajo y allí fue donde identifiqué estos tres niveles. Y ya después quedaba, ¿Cuáles son ya, los tres niveles? ¿Cuáles son los tres niveles? ok, el primer nivel era esta sección nubosa, donde no veía nada. El segundo nivel ya veía los granos palpables, ya los veía muy claros. Y el tercer nivel ya era el aire. Pues no el aire gaseoso, sino la sensación normal, quizás, cuando uno camina. De aire simple. Ujú. Exactamente, exactamente. Y ya cuando estaba de pie sobre la superficie, era cuando la imagen cambiaba abruptamente, así de la nada cuando se meten esas imágenes y ya me encontraba en ¿Cuáles lo... imágenes? Las nubosas. Exactamente. Ujú. Y Sí, ahí tú estás de pie, es que es muy importante los detalles. Tú lo viviste, ujú, pero ujú. si no lo cuentas bien, o si no lo cuentas con todos los detalles, Ok. eh, te vas a perder tú de muchos datos. Si lo que registraste es lo que hasta ahora habías narrado sin mis preguntas, te estás perdiendo muchos datos. Las preguntas que yo te hago tienen, tienen el interés o la función de hacer que tomes conciencia de cómo era la situación. Incluso es posible que a lo mejor estés inventando ahora, que estés imaginando o que lo imaginaste antes. Ok. No estás aumentando ahora algo que antes no estaba, sino que al estarlo revisando, pues encuentras las soluciones en la imaginación o es un recuerdo. Ok. Pues esta fue la primera ensoñación. Esta fue el día sábado. Sí, fue el día sábado. Lo tengo anotado acá. Y sí no anoté los detalles, pero ahorita leyendo y recordando, pues puede ser que sí esté recordando de cómo fue la transición. em,
pero pues no estoy seguro si la memoria no me falla y de pronto está completando como esas secciones que quedaron atrás. Sí recuerdo lo de los 3 niveles, eso sí lo recuerdo súper bien, recuerdo muy bien lo de la masa que se movía, recuerdo muy bien las arenas palpables, las arenas que se veían más, eh, pues como si uno enfocara, pero la transición de ese momento cuando estaba en la parte subterránea, esta parte de las nubes, sí, sí, esa parte sí no la anoté como tal. Y quizás, Es importante. ujú, sí, y Es quizás lo que importante. estés diciendo, quizás de pronto Eh, sí, como tú dices, de pronto sí lo estoy completando. Cuando estabas bajo la arena, Ujú. sentías una opresión, sentías el peso de la arena encima de todo tu cabeza, todo tu cuerpo, hasta los pies. ¿Sentías No, esa presión o no? no, no, realmente no sentía presión, ¿Era, sino, era fría? ¿Era tibia? ¿Era cálida? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ok, la sensación, sí recuerdo que me llamó la atención porque no era algo que me pesara, sino algo más ligero. En cuanto a la temperatura, era una temperatura normal, tibia, no era frío ni caliente, sino algo tibio, pero sí era ligero, eran unos granos palpables, pero no me hacían presión, me sentía ligero, no sé si por ello era que podía emerger fácilmente, perdón, em, o de pronto si hubiera estado pesado, quizás hubiera estado más tiempo enterrado, ¿no? Ya. Eh, ¿Oías algo cuando estabas enterrado? O No, sea, la verdad, no. los Empecé a choques entre los escuchar. granos de la arena, cuando comienzan a moverse, ¿se oye algo? ¿Puedes suponer que se oiría algo? No, la verdad no. Cuando emergí, no. Realmente algo auditivo empecé a presenciarlo cuando estaba en este otro plano con las nubes, con esta parte gaseosa. Ahí escuchaba como un ruido blanco, como la sensación de estar suspendido en el aire. La palabra ruido blanco nos facilita la descripción. Aunque, O sea, tenemos un cajón de soluciones y ruido blanco es una solución muy pronta, pero aunque, no ayuda a entender de qué es, porque entonces, en realidad, cuando quieres convertir eso a la realidad, aprietas el botón ruido blanco y te olvidas de cómo es. Ya tienes la solución con decir ruido blanco, ok, pero ok, describirlo es mucho más interesante, ok, aporta muchos más datos. ok. Bueno, realmente, si pudiera describirlo, es esta sensación cuando uno se le tapan los oídos. A mí me pasaba mucho eso cuando era pequeño, que me daban otitis. Y es esa sensación de cuando los oídos están tapados y uno no escucha muy bien lo que está pasando afuera, sí escucha muy bien lo que está pasando dentro cuando uno respira y esto, pero esa sensación de cuando el oído se cierra y esta sensación de que como que pasa por una parte muy pequeña, como ese sonido más intenso, así era como se sentía. ¿Cómo qué? ¿Exceso de qué? Eh, Como cuando pasa este sonido por una, por una parte muy densa, quizás, no sé si sería como esa la descripción, como algo así. Si puedes escribirlo más, si puedes entonarlo, hacer eso que estabas haciendo y meterte más en ver qué es lo que pasa con ese sonido. Ok, ok, ok. Am, realmente es un sonido único, yo lo siento único cuando se me tapaban los oídos y es este sonido que cuando uno aprieta las cosas se intensifica más por el hecho de que yo siento que es así, trata de pasar por esas dos paredes que están muy pegadas, ¿no? Entonces, cuando estaba en esta parte etérea, lo único, pues, bueno, lo único que escuchaba no era eso, sino lo que más sobresalía era este sonido, este. Así tan breve. Sí, realmente sí. Lo que recuerdo, sí. Ok, pero no coincide mucho el sonido que estás haciendo con la descripción que haces de ello. O sea, estás hablando de que hay
dos paredes que comprimen algo que está dentro, que es una información, que puede ser ese sonido, que puede ser el aire, y que en esa opresión que se efectúa, se tiene una experiencia mucho más intensa, el sonido sería mucho más intenso. O es tan pequeña los poros o los espacios por donde puede salir ese aire, por donde puede sonar, que entonces resulta muy débil, o también yo no estoy seguro que sea todo muy igual. Es decir, que sea nomás ya. Si te metes en la descripción de cómo es esa compresión, o sea, desde el inicio de la compresión hasta el momento en que concluye, creo que hay mucho más esfuerzo, Ok, al menos mucha más energía puesta en esos pequeñísimos espacios por donde sale el aire, por donde debería de soplar o silbar o producir frecuencias mucho más complejas que simplemente ya. Me parece demasiado sencillo para la descripción. La descripción que haces de cómo es, de cómo se encuentra la masa de aire comprimida, no corresponde necesariamente con lo que tú estás haciendo. Es más, al producirlo tú mismo, no estás produciendo esa compresión. Si tú intentas producir esa compresión al generar el sonido, te darás cuenta de lo que digo. ok. ¿Quieres intentarlo? Bueno, sí, sí, señor, sí. Es que Eh, es la única manera en la que uno puede tener conciencia de cómo es aquello que uno imagina, ok, sí, produciéndolo. ok, ok, ok. Entonces sería cerrar los dientes muy pequeño para hacer la alusión de esas masas. Tú primero, Ok, antes de describir el método, ujú, trata de hacerlo. ok, Ponte el papel de hacer, concéntrate en cómo lo podrías hacer hasta que estás seguro de que va a resultar. ok, 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 ok. Olvídate del método. Ponte la condición de que hay algo que está comprimiendo de manera exagerada al aire que podría salir entre los dientes, o sea, en la boca, lo que sea que va a hacer, ¿no? Por la nariz, como quieras. Ok, ok. Sería algo como... Quizás al momento de comprimirlo más, ya no se emitiría este aire, sino daría una nota por el hecho de como cuando uno chifla, la cuestión es que no sé chiflar, entonces no podría producir ese sonido, pero al momento de la compresión, la máxima compresión, sí, sí, sí daría esta nota, Silbido o ese sonido. No, ujú. no es nota, todavía no lo has Bueno, escrito. es cierto, sí, perdón, no es nota, ujú, Bien. sonido. ¿Puedes comparar lo que hiciste al inicio y lo que acabas de hacer ahora? ¿Compararlo con palabras o Sí, lo vuelvo a sí, hacer? sí, no, Ah, con ok, ok, sonido. ok, ok, Lo que hacías ok. al inicio, ¿va? Ok, lo que hacía al inicio realmente no estaba comprimido, era el paso del aire por dos... No lo expliques, simplemente Ok, cántalo, prodúcelo. no, ok, ok, ok. Entonces el primero era... El segundo ya era... Algo así. Ya la parte final ya no se oía, estaba tan comprimido que ya no salía aire. Ujú, Entonces intenta hacer más presión todavía para que salga el aire, para que chifle. ok, O sea, ok, no sé si lo que se requiere es que chifle o no, pero sí que se escuche esa compresión. O sea, como lo que estamos haciendo es convertir imágenes visuales y táctiles
que en realidad son importantes en tu fantasía, lo táctil. Al hablar de dos paredes, en realidad uno está pensando en las manos, ¿no? Las manos pueden ayudarnos a representarlo. Al estar pensando en cómo ocurre, entonces la voz, el aparato fonatorio, nos puede ayudar enormemente, porque tiene muchos recursos. Puede comprimir, puede encontrar filtros como los dientes, o la fricción de la lengua con los dientes, los labios, todo lo que hay de potencia. El aire a través de la garganta, o dirigido a través de los pulmones, o a través de la nariz. Hay una variedad de recursos que pueden ilustrar qué tipo de articulación se requiere para producir. Y esa parte es en donde nos vamos a encontrar con algo que corresponde a nuestra fantasía y que no habíamos considerado, que se nos escapaba porque tenemos un catálogo de, este es ruido blanco. ¿Sabes? Es decir, componer es el uso de catálogos. Crear es la generación de experiencias propias, inéditas, vividas. El catálogo no tiene vida. ¿Sí? Ok. Entonces, puedes producir de nuevo la segunda. Ok. Concéntrate todo lo necesario para que sea mejor el resultado. Ok. No. Y por ahí, creo que no se escuchó, pero o sea, daban como unos rechinidos de lo que sucedía cuando cerraba más los labios. De extrema fricción, ¿no? Exactamente, Casi sí. la fricción que tiene las lengüetas de un oboe, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ok, sí, cierto. Algo muy chillón. No necesariamente era eso el sonido. O sí es. O sea, No, no, probablemente así tan chillo, no. Probablemente exacto, tan chillo, no. exacto. Entonces, era algo más difuso. Sí, realmente quizás no daba en un momento una altura tan alta, podría decir, como algo más tan chillido, tan nasal, sino algo más en el medio, probablemente, pues, como es que ahorita, pues ya sé que de pronto no sería lo correcto pensar en instrumentos, pero cuando uno le pone, no las sordinas convencionales a una trompeta, sino sordinas que realmente tape ese aire, ¿no? Bueno, el agujero por donde sale el aire, que sea algo más, no produzca una altura como tal, sino algo más Que sea más difuso. aire, Ujú. o sea, sonido de aire que sonido de una altura predominante. Si es aire va a tener una altura, pero no va a ser tan predominante. Lo que va a predominar es el conjunto de armónicos que están ahí presentes. Es un conjunto de armónicos que no dejan entender cuál es cuál dentro de ellos, ¿no? Ujú. O sea, nos dan un espectro muy rico. Cuando estás diciendo tú ruido blanco, puede ser ruido blanco, pero podemos decir que ruido rosa, ruido azul, ruido gris. Si intentaras hacerlo con consonantes, ¿qué consonantes emplearías para describirlo? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo así consonantes? Sí, si fueran consonantes, por ejemplo, ¿qué consonantes? La B, la C, Ah, ok, la ok. D, la F, la G, la J, la H, la, Ah, ok, ok, la M, la N, etcétera, ¿no? ok, ok.
¿Con qué consonante sería? ¿Qué combinación libre de consonantes podrías inventar? La P, sí, la P, como esa fricción de P. Eh, poco la F con la P, como esa combinación entre esas dos consonantes. Es decir, Quis- tiene dos funciones. Una Ujú, consonante P tiene la función de comprimir, de ujú, presionar con P. sí, La F tiene la función de dejar salir el aire. exactamente. Sabemos anecdóticamente que así ocurre. Entonces, si haces, casi estarías pensando efectivamente en el sonido de una trompeta que hace. No sé si llega a escuchar allá o no. Sí alcancé a escuchar la primera. Ujú, Están combinados tanto la P como la F. Puede ser una buena solución. A lo mejor, no sé, si, por lo que tú describías, podría ser también una S con una H. Pero es demasiado abierto. Sin embargo, la P lo enclaustra. ujú. Sí, quizás la S con la H sí. No, ese sería un sonido más intenso. Ahora Y, prueba ujú, ahora a combinar la P, la F y produces SH. ok. SH sería y No, pero con PF. presión. SH, así, ¿no? Ujú. Y ahora haz P y F al mismo tiempo que haces. Ok, ok, Es una trompetilla eso. sí, No, no, por ahí. Es más, la P y la F te sirven para aplastar a la S y la H. ok, ok, ok. Más ruidosa la SH, más ruidosa. Sí, ¿Intenta hacerla más ruidosa? para mí sí es más No, ruidosa, pero. no, intenta hacerla tú mismo más ruidosa, porque va a Ah, estar ok. demostrada. Ah, ok, 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 ok. Ok, Creo que los labios pueden controlar más que los dedos ahí. ok. No, sí, ya se fue mucho. Ok, ok. ¿Ya? Ujú. ¿Se acerca más a lo que estabas percibiendo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. o Sí, sea, señor. eh, llevamos, no sé, 30 minutos charlando, de los cuales a lo mejor 15 o 10 nos hemos concentrado en ver cómo sonaba aquella cosa, ¿no? Que tú habías descrito como ruido blanco. Sí. Algo tan. Ruido blanco es como. Pone cualquier cosa, ¿no? Sí. Échale ruido blanco. No hay nada ahí dentro. Sin embargo, si uno se esfuerza en entender el fenómeno que uno ha visto en la imaginación, el fenómeno, y convertir ese fenómeno, cualquiera que este sea, la compresión, el aplastamiento, el choque, lo que sea, si uno se esfuerza en pasar ese fenómeno a las capacidades de fonación, uno se puede acercar mejor a escucharlo. Y el oído ahí nos sirve para decir, ah, sí se parece. El oído ahí, es decir, no es que lo hayas oído antes, es que lo vas a oír ahora. Es el que se va a convertir en juez de ese resultado. ¿Salió bien? ¿Salió mal? ¿Me acerqué? ¿Me falta? ¿Qué tan lejos estoy? ¿Qué es lo que falta? Ok. Entonces, en realidad, ahí, con el aparato de fonación, uno tiene un conjunto de instrumentos, una variedad de voces, de colores, etcétera, que nos sirven, nos pueden servir. Si uno quiere pasar del aparato fonatorio a una trompeta, uno ya sabe qué es lo que le puede decir al trompetista.
Si tú le dices al trompetista, toca con gran presión y al mismo tiempo canta, o sea, no permitas que el aire salga de cerca de la embocadura, sino tiene que pasar hacia el exterior, o sea, por la corneta, digamos, ¿no? Por el pabellón. ¿Qué tanto? Eso habrá que graduar. Entonces, ¿qué debo de poner? ¿Debo de ponerle un paño para que no resuene mucho? ¿Qué puedo hacer para que sea más eficaz? Para que se parezca más a lo que imaginé. El fenómeno es muy interesante porque consiste en una conversión de lo que uno imaginó o de lo que uno completó de la imaginación para entender qué ocurría, que es este el caso, en esa conversión de aquello que está uno observando, incluso sintiendo táctilmente, imaginando todavía, está por ahí, está la imaginación, hay varias sensaciones. Uno está imaginando, está percibiendo, está experimentando visual, táctilmente, etcétera. Y cuando uno dice, ¿qué tal si implico a mi voz? ¿Qué tal si con la voz puedo decir cómo es? Es decir, la voz nos va a dar un ejemplo de cómo es, aunque no se haya escuchado, ¿no? Pero puede producir ese fenómeno que podemos describir con cierta claridad. A partir de ese momento en el que la voz nos sirve de generador, de simulador, de realizador, de convertidor, a partir de ese momento nos va a servir la experiencia imaginaria. El resto puede ser puro cuento, no importa. Es decir, el resto de la experiencia, si hay una historia, la que tú quieras, estás dentro de la tierra, en fin, y de pronto ya la arena se va, etcétera. Toda esa parte de la historia es el cuento que va guiando, que va conduciéndolo. Pero lo que nos interesa es qué es lo que pasa, cómo está la energía, cómo se comporta la energía dentro de esa historia. Porque suena curioso que uno fantasea, ve imágenes, tiene sensaciones, etcétera, pero no suena. Sí, al Pero inicio era... toda esta fantasía tiene la meta de que suene, si queremos. Pues podríamos pintarla, hacer una escultura, hacer una arquitectura con ello, hacer una obra de teatro, escribir un poema, dibujar un cuadro, hacer una grabación en video o producir música. Los vectores en los que se puede convertir esa fantasía son múltiples. Puede ser un conjunto de vectores. Sí, puede ser audiovisual, táctil, etcétera, olfativo, gustativo. Si yo te preguntara, ese sonido al estarlo produciendo, ¿con qué se asocia? ¿Con algo, si fuera respecto de algo gustativo, sería dulce? Difícilmente. ¿Sería amargo? No lo sé. ¿Sería ácido? ¿Sería salado? ¿Cómo sería? Para mí sería una combinación entre algo ácido y algo, no sé si podría decirlo como algo gustativo, algo ácido y seco. ¿Sí? Como, Como un vino blanco. ok, Pero, es decir, el hecho de compararlo con algo nos da más conciencia, enriquece, ¿verdad? La memoria que podemos tener, la imagen que podemos tener de aquello. Sabemos más de ello. Es decir, es más nuestra propiedad. Nos estamos apropiando de aquellas cosas que generan nuestra imaginación, que podríamos haber abandonado. Pues está bien, imagínate una cosa, estaba bajo la arena, estaba en el aire normal, de pronto aparecieron unas cosas gaseosas, y tenía sus colores y ya. Entrar al detalle de cada una de esas cosas, cómo está, por ejemplo, cómo es cada color,
estos nubosos. ¿Cómo se borra la frontera entre dos o más colores? ¿Cómo se borra? Tenemos que meternos ahí, o sea, como si pudiéramos observar el conjunto de partículas, vemos todas las partículas moverse, hacemos un agrandamiento y vemos para dónde jalan estas partículas, cómo se están moviendo en el plano microscópico. Cómo se mueven las partículas azules, cómo se mueven las partículas rojas y cómo se mueven las partículas amarillas, por poner 3 colores primarios. Ahí le estamos pidiendo a la imaginación que trabaje. Ya no es la imaginación soñadora que dice, bueno, tú genera ideas y yo a ver qué de lo que has generado me interesa. Tenemos otro nivel de la imaginación, que es la imaginación laboriosa, cuando tiene que obtener ciertos resultados, ¿no? Porque queremos obtener ciertos resultados. Y necesitamos de la imaginación para entenderlos. No podemos entenderlos tan solo repitiendo la imagen que ya habíamos visto en la fantasía. No nos sirve de nada verla 10 veces, 100 veces. Nos sirve más adentrarnos en el espectro de eso y ver qué es lo que está pasando. Si se mueven, tú estabas diciendo que se movían como enjuagarse las manos, Ujú, con ujú, colores. ujú. Entonces, ¿cómo es? Son curvas caracoleadas que hacen así, basado. ¿Qué es lo que hace cada uno de los colores? Probablemente sea la manera en la que se mueven esas partículas, haciendo formas de espiral en 3 dimensiones. Y como son distintas espirales en 3 dimensiones, tendremos una impresión muy borrosa del efecto. Y hay una mezcla de partículas de distintos colores que no alcanzamos a comprender. Quizá no lo alcanzaremos a comprender nunca. Pero sí nos ayuda, como yo te decía al inicio, representar con las manos cómo ocurre. Cuando comenzaste a hacer un movimiento, puedes mostrar más cómo estás jugando con las manos para entender cómo se mueve. Las manos nos están ilustrando en ese momento. Ahí las manos son muy importantes, son uno de los factores corporales más importantes, las extremidades, para entender las transformaciones, las articulaciones, los ritmos, los movimientos, el modo de movimiento que tienen las imágenes. El hecho de poderlo producir con las manos hace que quede en la memoria, que quede registrado. Y nos ayuda a tener una vivencia más precisa y además esa vivencia queda ya más memorizada. Ok. Si ahora pensamos de nuevo en tu fantasía desde el inicio, probablemente te percates de que las cosas que hemos visto más en detalle, que hemos intentado analizar, son las que ya tienes más cerca de resolverse. Y hay otras que todavía no. Ujú. Cómo la arena se va descendiendo, si pudiéramos ver partícula por partícula cómo va haciendo, cómo van saltando, resbalando, chocando entre ellas, deslizándose, cayendo, etc. ¿Cuáles son esos tipos de movimiento? Podríamos en un momento dado decirle a nuestra mente que diseñara la solución o la representación rítmica de ese evento. Por el momento lo único que tenemos es, sí, que va así. Ok, vamos a ir mucho más lento. Vamos a ver en qué consistió que la arena se movió y descendió. Puede ser una sensación fantástica, puede ser la sensación de casi el sueño de un escultor. Está en una montaña de arena, hace un gesto y de pronto la figura queda. Ya está resuelta, ¿no? O sea, ese movimiento puede ser muy, muy interesante. Cómo convertir algo tan grueso, tan
tan simple como una montaña de arena, como un montículo de arena, cómo convertirlo en un modo de descubrimiento de una imagen. Sí, se desprende, o sea, se deshace ese montículo, pero al mismo tiempo que se está deshaciendo, está revelando algo o está dejando algo quieto. Entonces, entrar en el detalle de esa evolución va a ser importante. Así cada uno de los momentos que pasaste con una gran velocidad relatando. Está bien, yo lo que hago es decir, quieto, vamos a ver qué pasó aquí. Hasta que no me entero de qué es lo que pasó ahí, no paro de preguntar. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los datos. E insisto, no se trata de volver a imaginar cómo era solamente. Sí, desde luego que necesitamos imaginar varias veces cómo fue. En el hecho mismo de ahora yo estoy diciendo, estar diciendo que está este montículo de arena y comienza a desprenderse, ya estoy teniendo la sensación de deslizamiento, muy, muy suave, casi, como es harina, puede ser arena muy fina, tengo la opción de verla como si fuera un movimiento continuo, quizá entrecortado en algún momento, como si pasa por aquí, por mi oreja, se va a detener más que si pasa así en mi calva, que es lisa, ¿no? Pero aquí en mi nariz se va a detener así de aguas, ahí tenemos un obstáculo, es un lado de los hombros, de los codos, etc. Y esos movimientos, esas modificaciones, esas desviaciones, se convierten en curvas de interés rítmico, de desaceleración, de aceleración, de precipitación, de detenimiento. Ahí hay una enorme cantidad, o sea, hay, tan solo escribir ese fenómeno de alguien que está bajo la arena, cubierto por un montículo, y todo esto se desprende, es como si no se disuelve, pero se deshace, y en deshacerse en el sentido de deslizarse la arena. Creo que es la idea que había, ¿no? No sé si sea esa o no. Sí, 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 señor, sí, realmente sí es Si como, se desliza, no es un movimiento así. Y, no, depende por dónde pasa. Puede tener muchas formas, muchas lecturas, muchas maneras de entenderlo. sí, totalmente. De hecho, ahorita que lo pienso así como detenerse a ver cómo es la fricción, ¿no? Cómo sucede eso en diferentes partes. Y pues la verdad de pensarlo rítmicamente es increíble pensarlo de esa manera, de en qué momentos va a ir más lento, en qué momentos la fricción se detiene en algunas partes y realmente al momento de emerger toda la arena que hay abajo o hay alguna que quede por ahí, ¿no? Eh, como todos esos detalles creo que son muy reveladores y dan mucha información de, pues, de cómo representarlo, ¿no? Si así funciona. O sea, no funciona Julio nos dice que nos podemos imaginar y que después escribamos en un relato qué fue lo que imaginamos. Esa es la primera parte, sí. Pero ahora Julio dice, ¿qué pasa cuando cuando se transita de este estado a este otro estado? ¿Qué es lo que ocurre exactamente? ¿Podemos describirlo? Necesito describirlo, necesito entenderlo. O sea, necesito volver a imaginar, pero ahora imaginar de una forma interesada, ¿no? Con el interés de descubrir cómo es, o con el interés de imaginármelo, de encontrar la solución a cómo podría ser. Yo me puedo imaginar ahora que es arena finísima, pero es finísima como talco. Ya está. Y todavía seguiría cayendo con hilitos, como si fuera una cascada.
en algunas partes que fueran, pues, que no fueran tan lisas como mi calva, que es un buen ejemplo para esta clase. Pero puedo imaginar que la arena no es talco, sino que es gravilla fina, es decir, que son partículas, digamos, bastante más grandes, digamos, al menos 1 milímetro, pensemos, mira, cada grano de arena. Ya sería otra cosa, ya podríamos percibir ya no tanto el humo que va a producir el primer caso, el talco, va a dejar así cierto humo porque va a tardar, la gravedad de esas partículas va a ser distinta, o van a quedar flotando más por las fricciones que hay, van a quedar formando elementos nubosos, mientras que en la gravilla fina de 1 milímetro van a caer, quizás se detengan, tengan más obstáculos para deslizarse, y el efecto rítmico sea completamente distinto. O si fuera una grava de 1 centímetro a 2, entre 1 centímetro y 1 pulgada, ¿cómo cae eso? Ya podemos imaginar el efecto, casi lo podríamos oír, ¿no? Si queremos, podemos ilustrarlo. Cómo se oiría el primero, el segundo y el tercero. El tercero, como es mucho más evidente, es más fácil de representar, nos da acceso, digamos, al fenómeno. Luego, el método, digamos, de imaginar, primero, una fantasía. Segundo, las soluciones. O sea, las evoluciones, las transiciones, la precisión, el acercamiento a cómo son esas transiciones. Tercero, su sonoridad posible, sonido, ritmo, como se quiera. Cuarto, la manera en la que esto podría llevarse a cabo, es decir, pensar, diseñar, si esto lo harán voces, instrumentos, solo percusiones, lo que sea. No sé qué número iba, creo que cuarto o quinto, pues igual. Cuarto. Y vamos a ver para el quinto. Quinto, entonces pensar en una notación musical que nos ayude. ¿Tengo la notación? A lo mejor no la tengo. Necesito diseñar una notación musical para traducirlo, para convertirlo. Y es posible que también, antes de pasar a lo escrito, lo que sería la partitura resultante, me sea útil dibujarlo. Okay. ¿Cómo cayó esto? ¿Cuál fue la manera en la que se fue deslizando la arena? ¿Cómo ondulaba o caía sola? Todos esos modos de movimiento los podemos registrar mediante el dibujo y un dibujo múltiple, ¿no? de cada uno de sus elementos en su caída. Probablemente también al caer se van a encontrar con una distinta luz, van a entrar en choque, van a tener una dilación en la caída después del choque, van a tener, bueno, colisiones, digamos. Y todo eso que nos podemos imaginar, al dibujarlo, nos podemos acercar a cómo es ese movimiento y podemos ya con este dibujo suponer que en unas coordenadas cartesianas todo lo que está arriba es mayor energía, todo lo que está abajo es menor energía, es decir, gravedad, en realidad. Y en la X tendríamos la evolución temporal. Con lo cual nos estamos acercando bastante más y bastante mejor a cómo se mueve aquello. Para entonces pedir a la música que se mueva como aquello. Que sea una emulación de aquello. Con este conjunto de observaciones podemos entonces entender que la imaginación aquí es múltiple, que interviene de múltiples maneras, ¿no?
sea, en niveles de pensamiento o mentales muy, muy distintos, y en donde cada uno de esos niveles a veces son incluso voluntarios para poder entender mejor cómo es, porque no podemos entenderlo todo de un trazo. Tenemos que volver a tomar la experiencia y analizarla y extraerle más datos. La fantasía está ahí, pero nos va a servir para decir, a ver, ¿y cómo haces para esto? Sí, ahí ya nos vamos a dedicar a, a, una, a una investigación de cómo ocurre todo esto. Y de esta investigación vamos a extraer datos. Y vamos a ir registrando cada uno de esos datos, vamos a ir clasificando, vamos a ir entendiendo. ¿Qué resultado habremos tenido después de todo eso? Bueno, que estamos diseñando un método de creación. Un método de creación, digamos, basado en una experiencia eh, que yo describo. O sea, yo sugiero hacer esto, o digo que hay que hacer esto para entenderlo, pero en donde cómo se mueve la fantasía, cómo se mueven los elementos, cómo se articulan entre ellos, etcétera. En cada quien va a ser algo distinto. Porque, de hecho, cada fantasía será distinta en cada uno. Y cada quien llegará a resultados distintos. ¿Puedes hacer una reflexión sobre lo que acabamos de hablar, Miguel? Sí, sí. Pues, bueno, antes quería preguntar, digamos, en ese sentido de, pues, de lo de la arena, quizás tratar de representarlo más como con algo más físico, ¿ayudaría o haría que uno se encasillara más en cómo se hace el proceso? Lo digo más como si yo quisiera tomar un jarrón cualquiera, llenarlo de arena y ver cómo al sacar cierto objeto, qué está pasando cuando esa pequeña tierra cae, si eso me ayudaría o haría que cerrara las posibilidades de entenderlo de diferentes maneras. No, esa es una de las maneras de entenderlo, Ok. compararlo con la realidad, ¿no? O Ujú. sea, irte a un lugar de venta de materiales de construcción y decirles si te dejan jugar con la gravilla o con la arena Sí, o sencillamente comprarla y de pronto ver con algún juguete o algo de ver qué pasa cuando uno lo sí, de ir a la extrae. azotea de tu casa y a jugar con un kilo de harina, un kilo de azúcar y un kilo de maíz, ¿no? ¿Qué pasa con estas tres categorías por su peso, estructura, cualidades, etcétera, superficies, ¿no? Ujú. Ok, ok, O sea, te puede ser útil, sin duda, sin ok. duda. Es más, una cucharada de harina así, lanzarla al aire, a lo mejor más hacia la calle que hacia dentro de la casa, pues tienes que dar explicaciones. O en fin, una azotea donde no perturbe uno a nadie, pero eh, observar cómo cae una cucharada de harina, cómo cae una cucharada de azúcar y cómo cae una cucharada de frijoles o una cucharada de maíz, pues es ya muy interesante, porque nos está dando tres modos de articulación, ¿no? Ujú. Una cucharada de miel, ¿cómo cae una cucharada de miel? Porque eso ya es un magma, ¿no? Sí, eso ya cambia totalmente. Mucho más. Y nos puede ayudar la comparación entre esas cuatro categorías, si quiere. Soplar soplar la harina nos da un efecto, soplar el azúcar nos da otro efecto, soplar el maíz o el frijol, pues el efecto va a ser menos, menos evidente, pero sí nos va a dar idea de las dificultades que pone
la gravedad, en la realidad, y que son esas mismas dificultades que transportamos a nuestro imaginario. En nuestro imaginario podemos pasar de la harina al maíz sin Ujú. problema, pero no podemos prescindir de la experiencia de conocer qué es lo que pasa en la realidad. O sea, nos ayuda a tener esos datos, es, digamos, parte del método es experimentar en la realidad y experimentar en la imaginación. Cómo lo resuelve cada una, ¿no? Ok, ok, ok. Bueno, Mauricio, ¿podría hacer algún comentario? Sí, tal vez podría. Bueno, sí, me parece muy interesante todo la manera en cómo has estado em, proponiendo alternativas y soluciones, modos de atacar el problema, porque sí es un vasto problema, y sobre todo para mi colega, que parece que fantasea, tiene una facilidad enorme para fantasear y retener sus fantasías, ¿no? Me parece muy interesante este énfasis que pones tú, Julio, la necesidad de observar o retener y observar, porque hay un problema de retención también. Ah, los detalles, y en particular los detalles que son que tienen relación con las transiciones entre una cosa y la otra, un evento y otro, un cambio de situación. Tengo mucha curiosidad de por qué tú haces énfasis en eso, ¿no? Yo me imagino que cuál sería el beneficio como creador, cuál sería el beneficio para un creador que se interesa en la abstracción, ¿no? Que está trabajando en un dominio, en el dominio de la abstracción. Eh, Me parece que puede ser muy fructífero en ese sentido. eh, Poner atención a los detalles y adquirir con respecto al método que están trabajando, ¿no? Una técnica para profundizar en la observación del detalle. Eh, y primero porque ahí es en donde está la abstracción, ¿no? En, de una fantasía que es como si estuvieras viviendo una experiencia cotidiana que tiene cosas de ensueño, cómo entrar en una experiencia más sensorial, ¿no? Porque me parece que la abstracción permite, sobre todo, referirse directamente a lo sensorial, a lo plástico, y me interesa la abstracción porque me permite entrar en un plano de apreciación estética mucho más libre, ¿no? De referencias. Y, y en ese sentido, pues es muy renovador, ¿no? Por eso me interesa más el arte abstracto. Se refiere la obra se refiere a ella misma, la obra es un mundo, es un universo, no tiene referentes externos y es una especie en ese sentido la obra es una representación de la posibilidad de definirse desde adentro, ¿no? De autodeterminarse de la autodeterminación del artista, ¿no? Eh, Como para mí sería muy difícil, dado que yo tengo ya un proceso, ya tengo un recorrido, una manera de solucionar problemas,
de mantenerme en una especie de abstracción, aunque haya referencias, en mi música haya referencias fuertes a la música abstracta, pero ya cultural, ¿no? Ya como cultura. Pero como con este método, que para mí sería muy difícil partir de imaginar, como imagina mi colega, también porque yo mismo tengo, como ya lo he dicho, yo tengo experiencias, he tenido muchas experiencias de ensoñación involuntarias, que me han dado muchas sorpresas, he aprendido muchas cosas, etcétera, etcétera. Es otro canal, es otra historia, pero digamos que yo tengo una relación con esa forma de, de, de fantasear o de ensoñar, que dentro de mi propia existencia, de mi propia vida, de mi propia experiencia, pues ya tiene ya ha tenido una función, ¿no? Yo no he usado esas experiencias de manera directa para crear, salvo dos, las que siempre hablo sin hablar de ellas, que son como generadores, pero generadores de emoción, no generadores de forma ni de simbolismo ni nada, sino son generadores de carga emocional, que esa es la que yo trato de transferir a mis piezas cuando estoy en concentración escribiendo. Recuerdo esas experiencias y eso me hace tener este flujo de emoción activo, ¿no? Es a lo que voy. Finalmente es a lo que voy, es a que de la fantasía a la transición hacia qué, ¿no? Pues como yo lo estoy tratando de postular, pues es hacia la abstracción, ¿no? Y la abstracción, bueno, pues ya presenta más interés, para mí, presentaría más interés de formas, que creo que es lo que yo intuyo que es lo que está pasando aquí cuando tú conduces a mi colega a centrarse más en cómo suena lo que escucha y a tratar de encontrar maneras de ya hacer una realización de eso que sonora, ¿no? De eso de ese detalle nada más, ¿no? Y bueno, y de la abstracción, aquí está la gran cuestión, ¿no? Cómo llegar a la emoción, ¿no? Al contenido emocional, ¿no? Bueno, primero que nada, puedo ir rápidamente a imaginar el hacerme chiquitititito y meterme en una cueva, pero que no es una cueva, es un poro en la pared, ¿no? Ya desde ahí, ya para mí ya es aprensivo, ¿no? Ya entro a otro mundo que no me es completamente desconocido, pero ya hay una carga emocional que es justamente la aprensión de meterme a un poro en la pared, ¿no? Que es como una caverna, al hacerme chiquitito es una caverna, ¿no? Sigo en lo figurativo, pero ya al entrar a la caverna, que es el poro de la pared, ahí ya la única alternativa que tendría es o continuar imaginando que estoy en el País de las Maravillas, o soltar un poco de de esos referentes y dejarme llevar. Y ahí es justamente en donde está el meollo para mí, que el dejarse llevar. ¿Qué es lo que quiere decir eso de ¿Dejarme llevar? Sí. Pues yo concibo la ensoñación como o sea, para mí la ensoñación sería una especie de estado de encontrarse en un estado a la vez en un estado de vigilia y un estado de sueño, ¿no? De hipnosis, vamos a decirlo así, como en los sueños. En los sueños no tenemos control de lo que pasa, simplemente nos pasan las cosas, a menos que practiquemos el sueño lúcido, cosa que yo no practico, solamente he escuchado hablar de eso, pero sí he tenido sueños lúcidos. Sí he tenido la experiencia, pero yo creo que muchos aquí ya hemos tenido esa experiencia. De repente, bueno, a mí lo que me pasa es que cuando sueño que vuelo, o cuando me despierto en un sueño, que empiezo a tomar conciencia de que estoy soñando, lo primerito que hago es volar, ¿no? Cuando ya me di cuenta de que estoy soñando, pero yo no tengo la capacidad de decirme, hoy voy a dormir, voy a soñar, que me despierto en el sueño, que tomo conciencia y para tener un sueño lúcido para divertirme y volar, ¿no? Me ha sucedido
que he tenido esas experiencias de despertarme en el sueño, es decir, de darme cuenta que estoy soñando, eso que se llama el sueño lúcido. Hay personas que tienen práctica de eso, yo no tengo práctica de eso. Los sueños normalmente pues nos ocurren, ¿no? Estamos en lo que ocurre, ¿no? Y a lo que me refería con dejarse llevar, si vamos a practicar esta forma de soñar, es soltar un poco el control de lo que estamos soñando, ¿no? Dejar que fluya y se construya solo y perderse un poco y entrar en el detalle de algo, ¿no? Si el sueño que tengo frente a mí a un muro, ese muro es poroso. Si me acerco y me acerco y me acerco, entro en la posibilidad de describir cómo es poroso, ¿no? Eso lo que tú estabas tratando bueno, lo que estabas diciendo, ¿no? Cómo es poroso, y aún si me acerco más, pues si estoy en un estado de ensueño, puedo entrar ahí, ¿no? Y quién sabe qué voy a descubrir. Esa es la cosa. Para mí es en donde está ahí ya, donde empezaría realmente la experiencia de creación. Hay una especie de, yo conduzco, es como una experiencia holística, o sea, yo conduzco un proceso para descubrir algo que no conozco todavía, ¿no? A mí me parece interesante que tú hagas ese énfasis en entrar en los detalles, porque justamente es ahí en donde vamos a poder continuar observando el detalle o pasar a otra cosa más abstracta, más desconocida, algo de lo cual no tenemos forzosamente control, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, pero que también se refiere a uno mismo. Ahí es donde está también la otra cuestión, ¿no? No entiendo muy bien lo que tú entiendes por abstracto. Abstracto es algo cercano a cifras, a formas, pero no necesariamente ese abstracto. O sea que no es, casi yo, cuando se habla de lo abstracto, yo pienso en la pintura, ¿no? Lo abstracto y lo figurativo. Sí, pues es en ese sentido que yo lo digo primero. Ya, ok. Sí, Entonces, en música, lo abstracto sería más bien la parte estructural o estructuralista, estructuradora. Porque lo abstracto estamos hablando de dimensiones, de proporciones, de combinaciones, de interacciones entre esos elementos puramente abstractos, que no tienen nada que ver con el estado físico de la materia. En la fantasía, podemos encontrar una fantasía totalmente abstracta, pero cuando estamos frente a una fantasía que no es abstracta, sino que es más bien figurativa, está ocurriendo, hay una historia, entonces no le veo mucho sentido, mucho espacio a hablar de lo abstracto. Si fuera una fantasía donde alguien dice, bueno, estoy soñando que estoy frente al número 0, no es que lo vea, es que el número 0 está presente para mí. bueno, Este número 0 se comienza a combinar con millones, con cifras de millones, de 6 ceros, y me genera otra no, eso es muy interesante, sí. ¿no? Sí, no, Pero, yo creo que aquí hay una inversión. Eso es puramente matemático. O sea, Sí, claro. No me refiero tanto a esta abstracción. Me refiero a que lo abstracto es lo desconocido para mí. Lo abstracto es lo que no tengo una forma de describirlo, una forma inmediata de describirlo. Eso no es abstracto. Por ejemplo, en el caso de una fantasía, como las que nos describió mi colega, por ejemplo, ¿cuál sería la cuestión relacionada con la velocidad, ¿no? Del movimiento? Ahí está, ahí dentro de ella. Ahí está, pero pero es velocidad. La velocidad en sí no es primero que nada aquí en esta experiencia sería una sensación. No nos interesa primero cómo se mide, sino cómo se siente, ¿no? Mientras no tenga esa adquisición de ese sentimiento de velocidad de la experiencia, por ejemplo, podría estar fantaseando que voy por un tobogán, ¿no? Y entre más entre en la experiencia, más voy a tener esa adquisición del sentimiento de la velocidad, ¿no?
esa experiencia, ese sentimiento, no lo puedo medir ni lo puedo transferir en números. Lo puedo transferir, como lo has dicho, de muchas formas diferentes, pero que para que pueda yo entrar a ese dominio, tengo que practicar. Ese sería mi método, ¿eh? Yo me pondría a practicar en el volver a la fantasía de caer, de irme por un tobogán que tiene formas y tiene empinadas y la velocidad se siente así, cuando cae así, se siente así, pero yo solamente te lo puedo, ahí sí, para mí se empieza a volver muy interesante, ¿no? ¿Cómo transferir ese sentimiento de velocidad de la experiencia del tobogán? Ya, pero Ahí es donde está lo abstracto para mí, en el atrapar ese componente que no puedo medir, solamente lo puedo sentir. Y no tiene sentido en el proceso que lo mida. Pero a la hora de transferirlo a música, solamente lo puedo transferir de manera, desde mi punto de vista, para mí, me interesa porque tengo ahí un material para generar abstracción musical, sonora. Es eso. ya, las ideas que tienes ahí de abstracción y de realidad son algo especiales. Yo creo que son parte más bien de una concepción estética, ¿no? Más que de algo en realidad analítico del asunto. Yo no veo ninguna abstracción en lo que está haciendo. Abstracción, cuando Miguel dice es ruido blanco, ahí está haciendo una abstracción, justamente. Está encontrando una solución muy concreta, abstracta, no vivencial. Y ahí es donde la abstracción, esa parte para mí, esa sería la abstracción. Y lo que digo es, en este caso, la abstracción no me parece que sea útil, porque lo que hace es simplificar, significar con lo más elemental una experiencia que puede ser mucho más rica. La idea de abstracción, creo que de tu parte es algo totalmente estético, que no correspondería con una visión, digamos, del análisis de la información concreta. Toda la información que estamos viendo en el caso de la fantasía de Miguel son cosas muy específicas. Son muy específicas. Puede ser que se están moviendo las nubes, no se sabe cómo se pasó de aquí a acá, pero justamente lo que vamos a ver es cómo se puede pasar. Pues la imaginación no es que vaya a entrar en una abstracción, va a entrar en una experiencia figurativa. No estoy hablando aquí de la corriente figurativa en pintura, pero tiene que entrar en una experiencia en la que observe detenidamente cómo se van transformando las cosas. Digamos, abstracción me parece a mí, por ejemplo, la manera en la que Conlon Nancarrow tiene un tema y lo va copiando a distintas velocidades de acuerdo a proporciones matemáticas. Son operaciones matemáticas. La parte no abstracta es el jazz. Esa parte no es abstracta, es concreta, va algo de lo cual sabemos que hay memoria, donde está inventando, pues está inventando dentro de un lenguaje conocido, etc. Pero abstracción es la parte eminentemente ajena a cualquier vínculo con la realidad o con las experiencias de realidad, según yo lo... Pero bueno, ahí entramos justamente en uno de esos debates, porque la realidad, bueno, a mí me parece que hay de todas maneras hay una pérdida pérdida de información, desde el momento en que tienes, por ejemplo, hay algo más, ¿no? Hay esta cuestión de la pérdida de información entre la experiencia cuando la tuve la primera vez y luego cuando hice la recapitulación. Bueno, para recapitular también se tiene que trabajar y poder tener la capacidad de recapitular en detalle, ¿no?
Yo puedo recordar, no sé, puedo recordar experiencias oníricas o experiencias que tuve de realidad no onírica, pero que finalmente ya no son más que recuerdos, ¿no? Para recordar el detalle de algo, ese algo tiene que haber tenido una importancia en la experiencia, ¿no? Sin embargo, ya hay una pérdida por todo el tiempo que pasó entre la experiencia y ahora, ¿no? Uh, al intentar transferir de la experiencia la información de la experiencia a otro dominio de realidad que no es el dominio de realidad de la experiencia misma, que en este caso sería el sueño o sería el ensueño, también ya hay una pérdida, ¿no? Y yo, O una ganancia. O una pérdida ganancia. de información me refiero, sí, pero O me refiero a ganancia, información. o ganancia de información también. ¿Sabes qué? O de datos, ¿no? Pero, Mauricio, ya llevamos como 23 minutos en esto con tu intervención. Yo quería un comentario breve en general, ¿no? Sobre esto. Y entonces ok. ya nos fuimos a todo un mundo mucho más complejo. No, mi comentario, o sea, solicitar un comentario era pedir una observación sobre cómo estoy, digamos, abordando el tema de la imaginación con una experiencia concreta. Digo, tu intervención tiene un peso específico y dices cosas muy interesantes, pero digamos, si nos concretamos a lo que ocurrió o lo que estamos discutiendo con Miguel, o lo que estoy discutiendo con Miguel, es algo mucho más concreto. Sí, bueno, yo tengo curiosidad y me gustaría ver cuál va a ser el resultado ¿Sí? de esta experiencia que él está teniendo, ¿no? Más Sería curiosidad, muy interesante, muy más curiosidad interesante. tiene Miguel. Sí, muy interesante ver Ese cómo es, vamos ese a... es, ese es un punto interesante, digamos, esa es una de las preguntas que uno se hace, más que la discusión filosófica, o sea, en abstracto, sobre tal o cual problema, porque ahí entraríamos, en realidad, esta es una metodología que está inspirada en la realidad de la imaginación, no en lo abstracto, seguro. Digo, esa es la identificación que yo hago de esto desde el inicio, es que no son abstracciones, no son abstracciones. Abstracciones son otras cosas, la teoría de los intervalos son abstracciones, eso sí lo son, pero aquí no. Sí, bueno, está muy bien que lo aclares porque yo estaba tratando de entender cuál es el interés de, de entrar en el detalle de las transiciones, ¿no? Tener más información, más datos que te van a conducir a entender el asunto, la propia experiencia imaginaria, a entenderla desde una perspectiva que nos puede ilustrar sobre cómo son las cosas que no alcanzábamos a ver. Yo quisiera preguntarle a Miguel, ¿qué preguntas se hace acerca de el tipo de resultado que podrías encontrar en todo esto? O sea, a lo mejor esto te conduce hacia un resultado de algún tipo de música que no necesariamente corresponde con lo que tú quisieras. O a lo mejor te conduce en relación a algo, te conduce hacia algo en donde descubres otro tipo de música que la que conoces. Sí, ¿Qué, bueno, qué idea te haces de este berenjenal? ok. Pues inicialmente que hay mucha información en la ensoñación. Yo realmente antes de la clase yo sí pensaba como en diversas maneras de cómo representar lo que ensoñé y recordaba cuando hacía mis composiciones hace algunos años que yo lo que hacía primero era describirlo y después hacer un dibujo, pero era un dibujo de algo de una descripción muy sencilla, muy superficial, ¿no? Entonces, pensando en esta ensoñación, lo pensaba más como, bueno, pues hay dos planos, entonces van a ser probablemente dos escenas o dos movimientos donde se represente esto, ¿no? Pero ya ir Pueden al serlo, fondo, pueden serlo. claro, pero no me di cuenta de la información, como
toda la información que hay más al fondo, ¿no? Como ir al detalle, no solo quedarse en la parte superficial de representar esto como un movimiento nomás, sino ir al detalle y pensar realmente qué está pasando con eso cuando está emergiendo, qué está pasando con ese sonido, cómo se siente, ¿no? Todo eso, pues, la verdad me parece muy interesante y la verdad es si es el sonido que busco o no. Ah, realmente no lo sé, pero digamos que sí me interesa mucho el saber qué puede resultar de esto y más que todo, qué información más allá de las alturas y de lo que conozco de los instrumentos convencionales me puede dar, ¿no? Porque, pues como lo decía hace mucho tiempo, pues soy una persona que toda tiene mucha influencia de los instrumentos convencionales, ¿no? Entonces, no podría, pues no llegaba a pensar en, bueno, ¿qué pasa si a una trompeta le ponemos una sordina que no es la convencional, sino para que realmente suena esto como una P con una F, pero haciendo una S y una H, ¿no? Entonces, realmente, si es lo que busco, ¿no? Pues no es algo así como que pienso mucho, sino más que todo es qué herramientas y qué otros materiales me puede dar para que realmente la creación tenga más paletas y no se quede solo como en la parte convencional. Ya, bueno, mi observación sería esta, es que cuando lo que estabas fantaseando, cuando mencionas ruido blanco, Ujú. la manera en la que estás comenzando a entender cómo va a funcionar la conversión de la fantasía a una realidad, pasando por un escrito quizá o por una descripción a los músicos o a quien quieras, de cómo se puede hacer, esa parte eh, la estabas resolviendo dentro de un lenguaje, aunque no lo practiques, no importa, pero tú estás diciendo, bueno, esto pertenece al rumbo de cierto tipo de música, que es la música electrónica, la electroacústica, y a esto se le nombra ruido blanco. Entonces, pudiese haber decir, después de eso podría venir que ante otros elementos, pudiera decir, esto es rugoso, y comenzaras a utilizar terminología de la música electroacústica y transfirieras tu fantasía a una solución ya dada, o una solución en la que vas a recurrir a ver cómo es el catálogo de esas músicas, cómo lo solucionan y qué elementos de esa música te van a ser más útiles para lograr tu conversión. Por ahí va tu tendencia, Ujú. ¿no? Por ahí va digamos, tu forma de solucionar. Ya me di cuenta de esto, entonces, pues sí, quizá no habías entrado en la música electroacústica y de pronto yo te digo, no va por ahí. No va por la exploración de una música electroacústica, sino va más bien por la introspección solitaria en la que tú tienes que hallar la solución como si te encontraras aislado de cualquier otro conocimiento y que el conocimiento que vas a generar contenga en una buena parte la solución. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa con esa arena? ¿Es realmente arena o es talco? Y si es azúcar o si son granitos si son chícharos o si son menos pesados los chícharos que piedras o eh, son piedras húmedas o son piedras secas. Estamos viendo ahora en, la, en el volcán de La Palma, en las Islas Canarias, que 25 centímetros de arena pesan 100 kilos. O sea, bueno, no, pero no 100 kilos, pesan 1 kilo. Y que pesan eso cuando la arena está mojada. Entonces, ese polvo de volcán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las condiciones son particulares y necesitamos tener datos
datos sensibles, datos claros, que nos dejen entender cómo es la cosa. Ahora, lo que estaba mencionando Mauricio era el aspecto anímico. O sea, esto me causa placer, me puede causar angustia. No, no digo lo que le causara a Mauricio, sino digo, esto me causa tal reacción, la reacción anímica que yo pueda tener frente a esta experiencia. Esa es una parte que le interesa a Mauricio. Entonces, también podemos hablar de, muy bien, ¿qué pasa frente a esa experiencia? ¿Siento que el montículo de arena me ahoga o estoy ahí sin más, me encuentro ahí? ¿Tendría yo una reacción a eso o estoy muy tranquilo? Estoy imaginándome yo dormido y el montículo de arena se desprende poco a poco sin que haya, digamos, una emoción. A lo mejor la emoción es el asombro, el maravillamiento, decir, ah, caramba, esto se quitó y ahora me encuentro con una condición más cercana a la realidad y ahora esta realidad no funciona como la realidad. Y lo que yo podría decir en cuanto a las emociones es que habría un maravillamiento o podría haber otros estados emotivos, ¿no? Angustia o alegría, etcétera, ¿no? No están excluidos. ¿Cómo, si yo estuviera angustiado, cómo se mueve esa angustia? Si estoy feliz, ¿cómo se mueve esa felicidad? Ok, Si ok, yo sí, sí. estuviera sorprendido, ¿cómo se mueve esa sorpresa o esa maravilla? Ok, ok, sí, totalmente. Es como al momento de estar atrapados, si uno está relajado, ¿cómo es la percepción de esa arena mientras va pasando? O si uno está angustiado, ¿cómo es la percepción de esa arena cuando cae? ¿Es más, se siente más pesada por el hecho de que uno siente angustia o se siente más alegría por el hecho de que ya está bajando, ¿no? Ok, claro, sí, eso cambia totalmente la percepción. La percepción y también la manera en la que se puede manifestar a través de la música. Ujú, Forma parte de un todo. O sea, hay una parte metafísica, si estoy soñando, esa metafísica se convierte en algo físico. Eso físico tiene también la posibilidad de tener una interpretación metafísica, es decir, la emoción. Y hay un juego constante, ¿no? Entre imaginación, emoción, realidad, conversión, datos, información, etcétera. Es una totalidad, no es algo, no es, no es un proceso, digamos, simple, es un proceso muy rico, yo no diría complejo. Complejo le gusta decir a algún compositor inglés por ahí que, que cree que al aumentar datos se incrementa el interés de la música, cuando en realidad lo que se incrementa es la dificultad para escucharla y para comprenderla. En este caso es un incremento de datos que hacen más transparente la experiencia. O sea, que contribuyen a una descripción todavía más eficaz, más eficaz, más cercana a lo que es la experiencia de vida, a lo que percibimos en la vida todos los días. Datos simples, elementales, sueños, emociones, recuerdos, percepciones, etc. Todo está ahí. Pero cuanto más vivamos esta experiencia de fantasía como si fuera una realidad o como si fuera algo que podemos convertir a la realidad, entonces más nuestra imaginación nos va a ayudar a entender mejor lo que produce. O sea, la imaginación produce monstruos, como diría Goya, pero nosotros podemos entenderlos ujú. y hacer que esos monstruos sean más cercanos, más claros, más transparentes, más realizables, no tan ajenos, no tan distantes de nuestro mundo. No es algo tan difícil de entender, no es algo tan excepcional.
todo mundo tenemos imaginación, todo mundo podemos explorar cómo ocurren las cosas en nuestra imaginación y todo mundo podemos convertir nuestra imaginación en realidad. Es algo muy simple. Es en el fondo muy, muy, muy simple. Pero requiere documentarse, requiere entenderse para producirlo. Y esa parte del proceso es una parte de una gran riqueza constructiva y creativa, porque hay que meter creatividad para imaginar soluciones, como, por ejemplo, el sonido de la trompeta, el PF y el SH. A lo mejor hay otras soluciones, habría que ver si esa es una solución, si hay otras más, si se puede hacer con otros instrumentos, si se puede hacer con voces, se puede hacer con instrumentos de cuerda, incluso con percusiones, no lo sé, pero podemos probar más cosas y entonces tener mayor destreza en este proceso, ¿no? Ujú. ¿Tienes alguna duda más sobre cómo habría que proceder en el caso tuyo? Eh, no, pues la verdad, creo que lo que haría a continuación sería de pronto plasmarlo con un dibujo primero, como de pronto para entenderlo más visualmente quizás, y, Va a y tener a una partir, analogía. ujú, exacto, exacto, y a partir de ello observar qué otras preguntas surgen, ¿no? Claro, ahorita digamos, lo primero que se me vino a la cabeza fue em, cómo representarlo con los materiales que uno tiene a la mano, ¿no? Sería muy chévere de pronto, pues, si no estuviéramos en pandemia, como pues pedirle el favor a los músicos de qué pasa si toca así, qué pasa si toca con esto, ¿no? Pero digamos ya con, pues, con estas restricciones, cómo hacerlo para que lo que yo tengo en mente suene, ¿no? O para que sea audible. Es el problema. Sí, pues es como uno de los primeros que se me vino a la cabeza, ¿no? ¿Cómo hacer que eso suene, ¿no? Que lo que tengo acá lo puedan escuchar todos, ¿no? Eso. Bueno, ahora la siguiente parte de este proceso sería, bueno, ya lo hemos hablado bastante, Ujú. sería que vuelvas a entrar en todos los momentos de la imaginación que digas, esta parte no está clara. Quiero entender mejor cómo pasé de aquí a acá. ¿Cómo va a ocurrir? Quiero experimentar. Imaginarlo repetidas veces, ver si comparas materiales distintos en la realidad, o si los comparas dentro de la imaginación, qué pasaría, hasta que encuentres con una solución más atractiva que varias de las otras. Ok, Y eso es lo que te puede ir definiendo en esta parte del proceso, qué es lo que tú vas queriendo dentro de eso. Primero que una fantasía es tuya, pero en cierto modo es una fantasía que es, bueno, pues una fantasía como otras que he tenido, pero cada vez esta fantasía la vas haciendo más tuya, en la medida en la que dices, de todas estas soluciones quiero esta. De todos estos acercamientos a la solución entre estos distintos estados, prefiero este o esto. De todas las posibilidades de vocalización o instrumentación o escritura, prefiero esta. Y así gradualmente vas a ir formulando tus propias soluciones, ¿no? Esto te va a tomar un buen tiempo. Es decir, el hecho de tener un punto de partida, escogiste esta fantasía, te decía yo que leyeras una que sí te convence y otra que te convence menos. Probablemente creo que esta te convence más. ujú, sí. No conozco las otras, pero supongo que esta te puede convencer porque en sí funciona bien, según yo percibo, por la manera en que la narraste y la manera en la que pudiste entender que se requerían más datos también, y que eso no te causó problema. Quiere decir que efectivamente lograste perderte en la experiencia de fantasear. Y ahora lo que se requiere es ir haciendo más esfuerzos para entender mejor qué es lo que todavía no entiendes.
todavía no es necesario escribirlo, no es necesario decirlo, no es necesario definirlo. Esto tomará su tiempo. Es una tarea, digamos, es un proyecto. Pensemos que este proyecto lo puedes realizar en cierto modo de aquí a la primera semana de diciembre. Ok. O sea, tienes 5 o 6 semanas más, ¿no? Ujú. Entonces, ya después veremos si lo logras hacer, si no lo logras hacer, ya lo veremos después. Pero a lo mejor logras 3 minutos o 10, no lo sé. Eso ya es como tú, con toda honestidad e individualidad, lo vas resolviendo. Yo no pongo una medida de, tiene que ser lo menos 15 minutos para que valga la pena el haber cursado el seminario. No pongo esas balanzas, digamos, ¿no? Lo que pido es nada más el grado de comprensión que se tiene, Ok. el grado de asimilación de la experiencia para lograrla eh, convertir en algo propio y gradualmente hecho de las decisiones que a cada quien le parecen más convenientes para convertirlo en eso, en algo capaz de representar el modo en el que uno construye, el modo en el que uno imagina, el modo en el que uno soluciona, el modo en el que uno proyecta, el modo en el que uno crea. Ok. Bueno, Miguel, Ok. es una buena experiencia. ¿Quién pasaría, quién sería la siguiente persona que pasaría a exponer? Ahorita vamos a hacer un intervalo de 4 o 5 minutos de descanso. ¿Quién pasaría? Gracias, Julio. De nada, con mucho gusto, Miguel. Ya, ahora te vas por tu cuenta, Miguel. En todo este proceso ya vas tú por tu cuenta. Ujú. En el momento en que digas, aquí me atoré, inmediatamente en clase levantas la mano y dices, oye, Julio, aquí no entiendo, ¿qué puedo hacer? Tengo este problema, quiero que por favor me aclares, me ayudes a aclarar, ¿sí? O sea, esa Ok. es, digamos, la dialéctica. Ya tienes el problema tú, ya imaginaste, ya lo Ujú. tienes en la cabeza, gradualmente lo vas a traer más, lo vas a adquirir más y mejor seguramente, e iremos comparando tus resultados con las posibilidades que puedas generar a partir de ellos, ¿no? De Sí, realización. sí, sí, señor. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Pregunto, ¿quién va a exponer? Guillermo Cuellar. A ver, Sí, a mí me gustaría leer una de las fantasías, la que escogí para hoy. bueno.